¿Qué debemos hacer, planteo, para cambiar eso que nos indigna? Hemos hablado de pobreza, pero de muchas otras cosas más que se podían ver en esa encuesta. Igor, por ejemplo. Pues algo, deberíamos hacer algo. Lo difícil es ponernos todos de acuerdo en qué es ese algo que hacemos, ¿no? Pero es muy evidente que la sociedad estamos cabreados porque la situación es mala. El 22,3% de los niños vascos son 64.000 menores. 64.000 menores. Pero no son 64.000 menores una cifra, son 64.000 chavales y chavalas con nombres y apellidos que están en riesgo de pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo, inmediatamente, urgentemente, dejarnos de tonterías, dejarnos de prometer grandes infraestructuras, dejarnos de prometer grandes acontecimientos, dejarnos de prometer grandes historias y centrarnos en algo que lo decíamos la semana pasada, que son las personas, centrarnos en la ciudadanía y en rescatar a estas personas antes de rescatar a otro tipo de entidades que se les ha rescatado con muchísimo dinero. Bueno, yo creo que al final de lo que está hablando mi compañero de mesa es simple y llanamente de cambiar las prioridades, ¿no? Hasta ahora se han antepuesto a las grandes cifras macroeconómicas, el cumplimiento del déficit y otras cuantas, a lo que es las necesidades más perentorias de la gente. Estos datos tan lacerantes a los que hemos asistido ahora en televisión indican, bueno, primero que el estado de bienestar, como lo hemos conocido, está en franca devaluación, en franco deterioro, cuando es clave para la cohesión social de esta sociedad. Y además, claro, esto demuestra también de forma muy lacerante que a la crisis política y económica ha sucedido lo que se puede denominar una emergencia social. Y esto realmente requiere, asimismo, un pacto social, un gran pacto social en el que estén involucrados todos aquellos partidos como representantes de la soberanía popular que crean realmente en la cohesión social, como he dicho antes, ¿no? De todas maneras, si creemos que la pobreza, empezamos a pensar en la pobreza como algo coyuntural, como una fatalidad, como una consecuencia de la crisis, estamos enfocando mal el problema. La pobreza, si alguna vez se había ido, ha llegado para quedarse. O sea, no es una causa colateral de la crisis, sino que es una consecuencia del sistema económico, del sistema social, un sistema que explota a las personas y a los recursos humanos, y ahí lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Hasta ahora la pobreza estaba en el extrarradio geográfico, estaba en otros países. No la veíamos. No la veíamos, pero es que ahora está llegando. Está llegando al centro, a la cara de las clases medias. ¿Invisible entre nosotros? Eso es, porque nos ha tocado a nosotros. El problema cuál es, que pobreza ha habido, imaginaros que cada 2 segundos se muere un niño. 8 millones de niños se mueren al año por causas que se pueden resolver, como si cayeran 43 bombas atómicas en este mundo. No hemos querido saberlo. Cuando los medios han empezado a poner en imagen lo que pasa aquí es cuando nos alarmamos. Pero yo creo que la pobreza no se ha creado por generación espontánea. Es decir, no ha venido, no es un virus ni una bacteria, es decir, la pobreza obedece a una serie de consecuencias. Yo creo que es de lo que teníamos que hablar. Y para mí, la capital es que al final el poder económico está encima del poder político. Los políticos han dejado de hacer política. Claro. Están obedeciendo a otros intereses. Eso es, el problema es que las políticas neoliberales... Sí, bueno, es que claro, si hablamos ya de los niños que se mueren, ya no estamos hablando de los datos que estamos hablando aquí. Por suerte, todavía en Europa, en Euskadi, en España, se vive un estado devaluado del estado de bienestar, pero respecto de los datos que tú, Imanol, estabas comentando, evidentemente, respecto de esos datos, es todavía un paraíso. A mí me gustaría que el estudio, tener un estudio más pormenorizado del informe del CES, porque no sé muy bien si esos, igual alguien nos lo puede decir, si esos 65.000 niños que se contempla como que en riesgo de pobreza son también porque coincide con el número de familias que cobran la renta esta de garantía, la RGI, ¿no? Porque en ese caso, aun siendo así, que es una situación de pobreza, podemos pensar que tiene una mínima cobertura, y es un dato muy importante para saber de qué estamos hablando. Pero una mínima cobertura, ¿qué entendemos por mínima cobertura? En Euskadi hay una cobertura mucho mayor que en el resto de España pero a mí me da igual que haya una mínima cobertura. Bueno, vale, si estamos hablando de una comunidad autónoma que presume de ser de las más ricas del Estado, no podemos permitirnos ni que haya ni 75.000 ni 10.000 familias. Eso no puede ser. Lo que trata que hacer es habrá que repartir la riqueza de alguna manera. Y habrá que establecer prioridades y no gastar en otras cosas. Y si eso hay un consenso social. Yo no me creo que el tema de la crisis económica
Bueno, el asunto es si es que ha habido un despendio, hemos vivido como nuevos ricos durante muchos años, habría que ver en algún momento hacia dónde ha ido el dinero y en qué se ha gastado, porque sabemos de que se han hecho aeropuertos que no funcionan, se han invertido en unas cosas alucinantes. Y aquí mismo estamos viendo que hemos tirado el Cursal, hemos hecho otro Cursal, hemos hecho un montón de cosas que hemos vivido como nuevos ricos. Y yo creo que ha habido intereses a que vivamos así. El problema es que se nos ha generado una cultura de que al final los seres humanos vivimos de lo que piensan de nosotros. La vida es la biología, la inteligencia y el sistema relacional. Y en ese sistema relacional pensamos que lo importante es que piensan de nosotros. Y nos han metido en el coco que lo importante es gastar dinero. Y gastamos dinero que no tenemos. ¿Alguna responsabilidad tenemos los que gastamos por encima de lo que ganamos? Es que nos han engañado, es que nos han estado engañando continuamente. Hasta los bancos que te ofrecían más dinero que el que necesitabas. Yo creo que estamos llevando el debate a un nivel aquí arriba, cuando aquí arriba está muy bien. Pero los 64.000 críos pasan hambre aquí, aquí, en Sestao, en Cizurquil, en Vitoria, en Agurain y en nuestros pueblos. Entonces, si empezamos a hablar de macroeconomía y de sistemas y de tal, que probablemente haya que hablar de cuál es el origen. Lo que necesitamos es solucionar ese problema hoy. No abrir un debate sobre lo divino y sobre lo humano. Necesitamos un debate terrenal. Y el debate es: hay casi 64.000 niños que, iba a decir gracias a Dios, pero no precisamente, gracias a los impuestos de la ciudadanía, tienen una mínima cobertura social. Pero es que estamos poniendo en tela de juicio esa cobertura social también. Entonces, ¿en qué sociedad estamos viviendo? En una sociedad que solo piensa en gastar, que solo piensa en el ahorro, en el déficit y tal. Lo que tenemos que hacer, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Víctor, es cambiar totalmente las prioridades del dinero público, pero de arriba a abajo, y centrarlo en las personas. ¿Han avanzado que se va a poner en riesgo esta ayuda? Yo no lo he oído. Quiero decir, es que a veces hablamos como, en fin, parece debate, pero sí me gustaría en este punto, si os parece, también presentaros el que podría ser el rostro de la pobreza. Mirad, este sería su perfil, aproximadamente. Estamos hablando del rostro de alguien que normalmente puede ser inmigrante, que esté en paro, que sea menor de 35 años, que esté al frente de una familia monoparental, que sea mujer y, también importante, sin estudios cualificados. No sé si este perfil, como tal, os sorprende o no. Igor. Es muy razonable y es un poco lo que estamos viendo en la sociedad. El perfil de la pobreza: inmigrante, en paro, menor de 35, monoparental, mujer. Por lo tanto, ¿a quién tenemos que ayudar? Al inmigrante tenemos que ayudar a todo el mundo, pero quien más lo está sufriendo es el inmigrante en paro, menor de 35 años. ¿Y qué nos encontramos? Es lo que estabas diciendo tú, que hay quien cuestiona esas ayudas desde los poderes públicos. Y te voy a decir dos alcaldes. El alcalde de Vitoria-Gasteiz esta misma semana, Javier Maroto, y el alcalde de Sestao hace un mes y medio, Josu Vergara. Los dos hablaban de la inmigración y los dos ponían en tela de juicio el papel de los inmigrantes en nuestra tierra. Y Maroto, en este caso, decía que los magrebíes vienen aquí solo a vivir de las ayudas, con unos datos que, por cierto, no ha dado ningún dato. Es una frase apoyada ¿en qué? En una sensación. Pues creo que tenemos además esas declaraciones preparadas. Sí, las podemos escuchar, ¿no? Adelante. Que vienen exclusivamente porque les han dicho: aquí se puede vivir de las ayudas sociales. Y eso a mí en sí mismo me parece fraude. ¿Son realmente los inmigrantes los que más se benefician de esas ayudas sociales? ¿Víctor? ¿Las ayudas? Bueno, en primer lugar, Víctor. Los inmigrantes son una parte de la gente necesitada. Pero antes se ha dicho en esta mesa, el problema es problema. Mucha gente se ha dado cuenta de la existencia del problema porque se ha visibilizado en la gente que tenía alrededor. Mientras los inmigrantes, la gente venida de fuera, tenía dificultades, no lo veía como un problema propio. Y en el informe del CES, ahí tenemos un diagnóstico, lo acabáis de poner también en la pantalla. Aquí estamos asistiendo al drama de una generación perdida que no tiene capacidad de incorporarse al mercado laboral y, por tanto, de emanciparse y de realizarse como persona. Tenemos una lacerante feminización de la pobreza. La mujer es la que está peor, en términos comparativos todavía, con el hombre. Y además tenemos, por encima de los 55 años, una gente que ha sido expulsada del mercado laboral, gente que no va a volver a trabajar jamás. Por lo tanto, poner el foco sobre la inmigración es absolutamente fariseo, porque no obedece a la realidad. Una vez puesto el foco sobre la inmigración, lo que es directamente deleznable es que se haga una generalización y que se estigmatice a un colectivo al completo. Por supuesto que hay fraude, pero en el cobro de esta renta, en las pensiones también hay fraude. Y a nadie se le ocurre decir que todos los señores mayores... En la pasión de impuestos, en las cajas de pero los a nadie se le ocurre partidos, decir que los pensionistas, que son, por decir una barbaridad, calvos, todos defraudan a la Seguridad Social. Eso no es verdad. O a nadie se le ocurre decir que todos los dirigentes del Partido Popular se llevan sobre esa casa, ¿verdad? Por ejemplo, sería una generalización pero que lo muy diga, injusta. pero que lo diga un alcalde es sumamente grave, porque es alguien que tiene una responsabilidad social. Entre ellas,
la de propiciar la igualdad de oportunidades, entre ellas. Víctor, pero yo creo que no le tenemos que hacer caso, es un borde. Es decir, es un inculto no saber que este país se ha construido con inmigrantes, gente que venimos de la zona rural a la zona urbana. Yo no creo en esos términos. Yo tampoco creo. O sea, que no creo que el alcalde de Vitoria haya querido decir que todos los inmigrantes han hecho fraude. Lo que ha hecho es ha cometido, no bien, y ha no cometido, puede decir eso. Está en un puesto de mucha importancia, no puede decirlo. Que puedes criticar lo que ha dicho, o solo faltaba, y yo también. Lo que no me parece es que hagamos una extensión de sus palabras, que son, a mí me parece que ha sido desacertado hablar genérica, con un concepto global de los colectivos, pero sí que creo que los políticos tienen que hablar claro. Lo que no pueden es, digamos, activar la mecha, tienen que ser mucho más cuidadosos en un tema muy sensible y con crisis. Déjame terminar un momento, Manuel. Y que la gente, como bien decía Víctor, está hablando también de las ayudas que le faltan, los jóvenes, los mayores, tal, y es un tema, desgraciadamente, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en otros sitios, que recoge mucho malestar en las épocas de crisis. Un político tiene que poner a salvo la cuestión de la inmigración, está claro. Ahora bien, no me digas que no tiene que hablarse de ese tema, del fraude, si lo hay, y de tal, por supuesto, con datos, y hablar, y si hay que ampliar la ayuda, también defenderlo, y que los demás también se retraten, los demás políticos. Es denunciar los problemas que hay con la ayuda. El problema es cuando utilizas a la inmigración no para levantar una liebre sobre un problema que encima no es tan grande como nos quieren hacer creer. No es tan grande como nos quieren hacer creer. El problema es cuando utilizas la inmigración exclusivamente con fines electorales. Cuando vienes de una semana en la que el viernes sacas la bandera de Alavesico y criticas al PNV porque hace el Metro Bilbao pero no crea el tranvía de Vitoria. El lunes le calzas un viaje a Pedro Sánchez, recién elegido por los militantes del PSOE, para intentar saltar a la palestra nacional, y el martes en una emisora progresista, sin que nadie te lo pregunte, dices que la mayoría de los magrebís vienen aquí a cobrar las ayudas y que no tienen ninguna intención de trabajar, sin que nadie te lo pregunte. Esto responde a una estrategia electoral. Y ese es el problema, que un alcalde, cualquiera, y no me parece que un alcalde porque diga lo que piensa sea borde, eso no ha sido el único caso en los últimos meses, recordemos. Que un alcalde estado, por ejemplo, denuncie algo me parece bien, pero de ahí a decir que la mayoría vienen a cobrar ayudas sin aportar datos. Pero es no tener datos. El país que tenemos aquí, a la Francia, pronto va a ser mayoritariamente musulmán. Va a ser mayoritariamente musulmán. ¿Pero qué importancia tiene eso? Que es verdad. ¿Pero qué importancia tiene eso? En muy pocos años va a ser mayoritariamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es de que esta sociedad está cambiando y entonces la gente está migrando de la zona rural a la zona urbana. Aquí hemos vivido inmigración, de la gente que venía del sur de España, aquí ¿quiénes han hecho la Nacional 1, las carreteras? Los portugueses, los marroquíes. Pero es que lo están lo están poniendo en cómo. Es que no necesitamos a Le Pen. Si teniendo a Maroto no necesitamos a Le Pen. Estamos llevando el debate al origen. El debate es, tenemos personas necesitadas que viven aquí en la puerta de al lado. ¿Qué más da que sean marroquíes, que rumanos, que extremeños, que vascos? El problema es que esa gente no puede cubrir sus necesidades básicas. No puede comer, no puede pagar una casa y no puede pagar la luz ni la calefacción en invierno. Ese es el problema. ¿Qué más da de dónde sea? El problema, ya digo, es que además se maneja la falacia de que esta gente viene aquí a cobrar rentas de subsistencia. Cuando la gente, el famoso efecto llamada que se decía, no es un efecto llamada, es un efecto huida de la miseria. Y la gente que está aquí tiene que estar un periodo mínimo empadronado, residente, para poder acceder a esas ayudas. O sea, que no es que la gente venga directamente aquí para cobrar, y aparte a cobrar como si fueran a vivir, no sé, a cuerpo de rey. Aquí la gente quiere trabajar, esa es la clave. Y por nuestra parte, digo, la gente que somos los oriundos, existe también, en fin, la aberración consistente en que cuando hay medios suficientes, los queremos para que, con perdón, limpien culos o limpien el polvo. Y cuando no hay dinero, cuando carecemos de medios, que se vayan. Eso es una cosa que todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando y viendo, sobre la que deberíamos reflexionar, porque también es una cosa que nos compete a todos y cada uno de nosotros. Sí, Víctor. Creo que podemos ponernos todos estupendos y además creo que el discurso público tiene que ser ese, pero lo que creo que los políticos tienen que abordar los problemas que se dan de la inmigración precisamente para que no crezca la xenofobia. Eso es fundamental. Y yo creo que los políticos tienen que hacer debates, primero tener un consenso sobre esta cuestión que es bastante prioritaria, pero además transmitir a la gente, transmitir a la sociedad, que la sociedad también nos tenemos que implicar, ¿eh? No es eso de que a mí que me den todo, la cita a la semana y que no se recorte de nada y al inmigrante
dice también, bueno, pues vamos a ver, igual tenemos que esperar 2 semanas a la cita para que tengamos el dinero para el inmigrante o para el parado, no quiero hablar solo de inmigrantes, o para el parado de larga duración. Es decir, problemas sociales hay millones y hay que tener prioridades. Esa es la política. Y yo creo que la demagogia rampante no nos lleva a ninguna los datos, perdonad un segundito, los datos lo que dicen es que el perfil del beneficiario de la renta de garantía de ingresos por procedencia o por nacimiento, el 60,7% sería del Estado español, el 13,4% de América del Sur, un 9,3% del Magreb y el 5,8% del África subsahariana. Si estos son los datos, si esta es la realidad, ¿por qué nos empeñamos en creer otra cosa o por qué se empeñan otros en lanzar otro mensaje? Vamos a ver, yo considero puro electoralismo. Cuando tú recibes las encuestas y los resultados de las europeas y ves que tienes el riesgo de perder la alcaldía en la que estás trabajando, en la que estás representando a una ciudadanía, tienes que cambiar el timón. Y la forma más rápida de hacer una cortina de humo es tocar estos temas que son tan sensibles en la calle. El binomio inmigración, rentas de ayudas, o sea, RGIs, ayudas, se me ha ido el nombre, ayudas a... La renta garantía de ingresos, la antigua renta básica. Ese binomio, mezclar esos dos términos, es un éxito seguro en el populismo, porque siempre el problema es de un tercero, no es tuyo que lo gestionas, es de uno que viene de fuera a generarme el problema, pero luego los datos son otros. Pero las ayudas son los de aquí. Porque tú eres el que concede las ayudas y tú tienes la obligación de supervisar que se ajusten a la ley. Pero tú le señalas a ellos. Bien, tú le señalas a ellos. Bien, lo primero es son que ellos que la administración tiene, en fin, su obligación principal de velar porque se cumpla la legalidad. Y cuando no se cumple tiene que intervenir, sea un inmigrante o no, número uno. Número dos, todos los que conocemos al señor Maroto, todos sabemos que es un señor inteligente. Con lo cual, la única explicación, entre comillas, que le podemos dar, como se ha dicho aquí, es que él quiere tratar esta cuestión en beneficio propio o de la sigla. Que no sé qué es peor, pero eso choca frontalmente, se compadece fatal, Chelo, con la pedagogía que tú reivindicas. Está en las antípodas. No, pero es que nos olvidamos de cuáles son las causas, de por qué están viniendo para aquí. Yo no me creo que haya gente que es pobre por generación espontánea. Hay gente pobre porque hay gente rica. Hay gente empobrecida porque hay gente enriquecida. Y hay gente, no tenemos que ir pensando en las ayudas, tenemos que ir pensando de cómo no se genera gente empobrecida. Y ahí sí tenemos un problema desde el punto de vista económico. Aquí lo que se ha dejado es de recaudar mucho dinero con el impuesto de sociedades, ya no te quiero decir con el problema de la corrupción política o del que no se recoge el dinero. Según el fraude fiscal, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda del Estado español, es de 90.000 millones que se van en las grandes fortunas, en las grandes empresas y en la banca. La banca ha subido sus beneficios de una forma escandalosa y aquí nos callamos. Parece que en este mundo de crisis ellos sí pueden tener beneficios y yo no creo que sea un problema de pobreza, es un problema de desigualdad. Dinero hay, pero se está capitalizando arriba.